Entonces, perdón hermano, se nos fue la luz. Si hay otro corte, lo vamos a dejar así, ya mañana, pero a esta hora prácticamente ha habido muchos cortes en esta semana. Discúlpenos, eso está fuera del control de nosotros. Bueno, voy a avanzar. Entonces, hermanos, no debemos dejar de congregarnos porque el enemigo puede matarnos. Mucha gente ya no tiene la oportunidad de volver a la congregación después, hermanos, de un tiempo. ¿Cuánta gente no ha muerto sin el Señor? Entonces, continuamos con el tema. Pero, hermanos, no solamente se trata de refugiarse, se trata de permanecer congregados y de discipularnos. Es algo interesante, porque el refugiado tenía que ir con el sacerdote, y el sacerdote, hermanos, iba a escuchar su situación y también iba a ministrar al refugiado. Los sacerdotes estaban, hermanos, ahí para enseñar al pueblo, para guiarlo por medio de la palabra del Señor. Entonces, si permanecemos, somos capacitados para desarrollarnos, para llegar, hermanos, a ser como Jesucristo, para llegar a ser hijos maduros. Así que nosotros, hermanos, necesitamos seguir avanzando. Nadie puede prescindir del discipulado, porque de lo contrario, hermanos, aunque conozca la Biblia, aunque sepa, ¿verdad?, de la palabra del Señor, si no se deja enseñar, esa persona no va a crecer, no va a desarrollarse. Entonces, hermanos, Efesios 4:13 dice, en 4:11 dice que el Señor estableció 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De manera que eso es interesante, porque estos 5 ministerios son para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que lleguemos a ser varones perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos míos, estas son algunas figuras que podemos rescatar de las ciudades de refugio. Ahora, había una ley sobre la culpabilidad y la inocencia. La traducción lenguaje actual dice: castigarás con la muerte a los culpables de los siguientes delitos. Y fíjense cómo dice, y aquí tenemos que poner mucha atención, hermanos. Somos culpables nosotros si ha habido intención en nuestra vida de pecar. Eso es, hermanos míos, es algo que nosotros debemos tomar mucha atención. Mire, dice la Biblia en Número 35:16: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Es decir, la persona que mataba con un fierro, hermanos, a otro, a sabiendas que el golpe con ese fierro iba a ser contundente, y podía morir la persona herida, entonces, hermanos, se le consideraba un homicida, y a esos no se les daba refugio. Pero hay una situación que esto, hermanos, es un paréntesis de gracia en medio de la ley. Pero para este tiempo, hermanos, aun cuando nosotros seamos culpables intencionalmente del pecado, la Biblia dice que el Señor, hermanos, perdona nuestros pecados y los sepulta en lo profundo de la mar. Número 35:17 dice: y si con piedra en la mano, que puede dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, alguien pidió refugio, pero ya fue intencional la muerte. Él mató a la otra persona con toda la intención. Entonces, la Biblia dice aquí que el pueblo no podía
darle entrada a ese homicida. Número 35:24 dice: entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Ahora, hermanos, eso fue en el Antiguo Testamento, pero hoy estamos hablando de un nuevo pacto que es mejor que ese pacto. Y si en ese pacto, hermanos, hubo misericordia para el homicida sin intenciones, en este tiempo hay, hermanos, pecados que cometemos que tienen todavía solución. Número 35:18 dice: y si con instrumento de palo en la mano que puede dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Entonces la congregación entregaba al vengador de la muerte, o al vengador, hermanos, le entregaba al asesino y él lo mataba. Número 35:19 dice: el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Entonces, hermanos, quiere decir que habían dentro de esta ley quienes eran culpables y quienes eran inocentes. Entonces acá, número 35:20 sigue diciendo: y si por odio lo empujó, había odio, o echó sobre él alguna cosa por acechanzas, es decir, ya lo andaba acechando, ya andaba planeando, ya tenía premeditación, alevosía y ventaja, entonces esa persona era culpable y era entregada al vengador de la muerte. Entonces entregaban al homicida, era culpable. En el verso 21 dice: o por enemistad, era su enemigo y lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. Y dice: el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Eso es lo que dice la Biblia, por eso estoy leyendo textualmente. Pero lo que encontramos aquí es que el odio, la enemistad, hermanos, es causa de asesinatos. Quien tiene odio, quien guarda en su corazón enemistad hacia alguien, hermanos, o hacia algún hermano o hacia alguna persona, esa persona es reo de muerte, es digno de muerte. El verso 22 dice: mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, esa persona era inocente. Entonces había pues unas cláusulas que decían quiénes eran culpables y quiénes eran inocentes. Entonces, hermanos, nosotros, si llegamos a la ciudad de refugio, no podemos llegar diciendo somos inocentes, ¿verdad? Si hemos venido a Cristo, no podemos apelar a nuestra inocencia. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Todos merecíamos morir, hermanos, pero Jesucristo derramó su sangre por nosotros y Él entregó su vida por nosotros, hermanos, y Él ocupó el lugar que nos pertenecía a nosotros. Nosotros éramos los que deberíamos de morir. Estaba ya en la ley, hermanos míos, que nosotros éramos culpables porque lo hicimos con conocimiento, lo hicimos con intención. Esa es la gran diferencia de esos paréntesis de gracia, con la gracia, hermanos, en todo su apogeo, con la gracia ya explícita y desarrollada como en este tiempo, hermanos, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que a mí viene, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Es decir, yo no se lo voy a entregar al vengador de la muerte, sino que lo voy a recibir, le voy a dar asilo, le voy a dar refugio si viene humillado, si viene arrepentido. Porque recuerde que las ciudades de refugio, hermanos, estaban ubicadas después del Jordán y otras estaban ubicadas en la tierra de Canaán. Entonces,
El que se humilla alcanza misericordia. Dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros no predicamos un mensaje, hermanos, legalista, un mensaje en donde tiene que morir, el pecador debe morir. Esa es una persona que no merece misericordia. No, no, no. Predicamos un evangelio en donde todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Hay esperanza para el pecador, hay esperanza para el que ya entró a la tierra prometida, para aquel que aunque ha sido o es cristiano, es un hijo de Dios y ha pecado. Hay misericordia de parte de Dios y puede levantarse. Por lo tanto, levántate, hermano. No hay ningún pretexto para que continúes caído. No hay ningún pretexto para que continúes en el pecado. No hay ningún pretexto. Esta es la gran oportunidad que el Señor nos está dando. Ahora, el Señor le dio las ciudades de refugio. La revelación de las ciudades de refugio se la dio a Moisés. Pero dice la Biblia que luego el Señor le habló a Josué y le dijo que ellos tenían que escoger las ciudades de refugio. Hermano, perdón, pero así como hay iglesias, congregaciones que son un refugio para el pecador, para aquel que viene dolido, para aquel que viene caído, hermanos, para aquel que viene herido, también hay congregaciones, hermanos míos, donde se mata al que viene mal, al que viene en pecado. Oiga lo que le estoy diciendo. Por eso yo no comparto con aquellos que dicen, tú eres cristiano y de balde eres cristiano y mira cómo te conduces, te vas a ir al infierno. Yo no comparto eso, man. Esa gente es legalista. Esa gente, hermanos, no ha salido de la ley de Moisés. Esa gente cree que a la mujer adúltera hay que caerle a pedradas y matarlo. Pero ellos se han olvidado de que sus pecados también son graves. Ellos se han olvidado que también han pecado contra Dios y que cuando juzgan a otro de esa forma, ellos mismos merecen también ser apedreados. Entonces, Josué 21 dice, habló Jehová a Josué. Es decir, hermanos, después de un tiempo, Dios ahora revela a Josué las ciudades de refugio. Por lo menos, hay 40 años de distancia entre la revelación que Dios le dio de las ciudades de refugio a Moisés como a la revelación de las ciudades de refugio que le dio Dios a Josué. Quiere decir que Dios no cambia en sus planes. Dios sigue, hermanos, dando vigencia a las ciudades de refugio, aunque ya en este tiempo estamos en el tiempo de la gracia, pero esas ciudades de refugio, hermanos, existen. Josué 22 dice, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Entonces, hermanos, esos refugios eran para los que habían cometido alguna falta. Dice que ese refugio era para el homicida. Perdón, mis hermanos, pero si alguien se siente tan justo y tan limpio, pues no necesita congregarse. Ya no se congregue, ya usted ya pasó exento hacia el cielo. Pero si usted entiende que la iglesia, la congregación, hermanos, es una ciudad de refugio, dice Josué 28, para que se refugie o para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Es decir, hermanos, que todo aquel que ha pecado, todo aquel que ha fallado, hay un lugar de refugio. Hay que correr a ese refugio, hay que llegar a la congregación, hay que estar ahí escuchando la palabra del Señor, hay que congregarse. Hay que ser agradecido con Dios, hay que alabarlo y hay que adorarlo.
porque Él nos ha guardado y nos ha librado, hermanos, del vengador de la sangre, del enemigo de nuestras almas. Amén. Así que, pero si alguien dice, no, yo no sé para qué llegan a esa iglesia, yo no sé para qué asisten a ese templo si no cambian. Perdón, hermano, usted tampoco ha cambiado. Hermano, usted tampoco ha cambiado y necesita un cambio de vida. Usted tiene que preocuparse por usted mismo, por usted misma. Entonces, mire el protocolo que había, hermanos, para poder ingresar a las ciudades de refugio. ¿Qué significa protocolo? El trámite, los pasos que tenía que dar, hermanos, el que buscaba refugio. Esto es importante, hermanos, porque mire, imagínense que alguien llega a la congregación y que no está arrepentido de su pecado, sino que solamente quiere, ¿verdad?, encubrir un pecado de alguna forma. Entonces, mire, dice la Biblia que el que busca y anhela el refugio, ese es un candidato serio, hermanos, para que se le acoja, para que se le refugie en esa ciudad. Josué 24:4 dice, y el que se refugiare o el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, debe anhelar, hermano. Perdón, mi hermanita, y perdónenme todos, ¿verdad? Le pido perdón a nombre de todos los pastores del mundo, ¿no? Pero yo les pido disculpas si esto puede ofender, pero se lo tengo que decir. No podemos andar buscando a aquellos que saben que son culpables de pecado para que vengan a la iglesia. No, hermano, el homicida tenía que anhelar, el culpable tenía que buscar refugio. Hay gente que no está consciente de su pecado, hermanos. Hay gente que no está consciente que necesita congregarse. Hay gente que no está consciente que necesita discipularse. Pero aquel que ha pecado debe saber, aquel que ha caído debe saber que, hermanos, hay un lugar de refugio en Jesucristo, que el Señor está esperándolo en su casa. Yo recuerdo que hay un canto que dice, cuando vuelvas a casa con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. O sea, Dios siempre está esperando a aquel que reconoce sus pecados. Y el lugar en la iglesia, así dice, donde tú te sentabas y adorabas su nombre, vacío está, vacío está. Y por más que te alejes, y por más que tú intentes, ya no me voy a dar esa parte, pero dice, olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Ese canto está precioso, hermano. Entonces, el lugar de refugio es Jesucristo. Hay un lugar especial para ti. Dios no te va a echar fuera. Dios no te va a rechazar. Pero tú tienes que buscar, tienes que anhelar el refugio. Porque eso de andar buscando gente para que venga a refugiarse, y si no quieren, hermano, y si no vienen humillados, hermano, y si vienen a hacer problemas más a la iglesia, no, mejor que se queden en su casa. Que andamos buscando homicidas. Imagínense ustedes al sacerdote buscando por las casas. Venimos buscando homicidas, no sabe quién quiere irse a la ciudad de refugio. Y el homicida no está arrepentido, no tiene una mentalidad no ha cambiado de mentalidad. Lo traen a la ciudad de refugio, va a seguir matando gente. Perdón, hermano, pero si alguien no quiere llegar, no podemos hacer algo por él. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero si alguien no quiere ser salvo, nadie lo puede salvar. Nadie puede salvar a un Judas, estando aún dentro de los 12. Su corazón estaba lleno de Satanás. Entonces, hermanos, pero otra de las cosas que debía hacer
el que quería ingresar a la ciudad de refugio era presentarse con los ancianos líderes. Es decir, en este caso con el liderazgo. Se presentará a la puerta de la ciudad. ¿Quiénes estaban a la puerta de la ciudad? Los líderes, los ancianos de la ciudad. Era como decir el palacio de la ciudad. Era el lugar de los trámites. Ahí se ponían los ancianos, el sumo sacerdote, y deliberaban quiénes podían entrar a la ciudad de refugio y quiénes no. Entonces, luego dice, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Tenía que ministrarse. Tenía que confesar, hermanos, su falla. ¿Cómo lo mataste? ¿Por qué lo mataste? ¿Qué te hizo él? Eran enemigos. Lo odiabas. Yo pienso que esta es mi manera de pensar. Toda persona que viene a la iglesia, hermanos, no podemos meterla, ¿verdad?, a un interrogatorio. Pero si viene buscando refugio, esa persona debería, por iniciativa propia, acercarse al pastor y decirle: pastor, yo vengo de tal parte y quiero que usted me dé refugio. Quiero ministrarme, quiero confesarme, quiero reconocer mis faltas, quiero que usted ore por mí y me ayude para superar esta situación. Y entonces aquella persona quede bajo la cobertura del ministro, bajo la cobertura bajo el refugio de la congregación, hermano. Porque la congregación es un refugio, oramos unos por otros. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermana Olga, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Hoy me decía un hermano, y le agradezco sus palabras, y me decía: hermano, yo veo que usted tiene un ministerio hermoso acerca de la enseñanza, y yo digo: gloria a Dios, ¿verdad? No se me sube, hermanos, ni me alzo el cuello, porque estas camisas no tienen cuello. Pero y yo tampoco. Pero resulta, hermanos, que cuando escucho que alguien dice: hermano, estuvo clarito, no, por eso no hacemos preguntas, porque sí se entiende. Entonces yo doy gloria a Dios por eso, porque se trata de que usted entienda, no nada más yo, porque yo sí entiendo lo que estoy diciendo, aunque a veces hay cosas que yo digo que tal vez no la entiendo, pero que allá el Espíritu Santo la está convirtiendo en una palabra específica para la necesidad que tiene usted. Entonces, debe buscar, debe anhelar el refugio, debe presentarse con los ancianos reconociendo el liderazgo del pastor y ministrarse. Repito, ministrarse es pasar como a confesión, hermano. A nosotros tenemos ese concepto de la Iglesia Católica de que no vamos a confesarnos a los hombres, sino a Dios. Pero la Biblia dice: confesad vuestras ofensas los unos a los otros, para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, ministrarse, hermanos, es como cuando el Señor le limpió los pies a los discípulos, y Pedro decía: Señor, porque no se quería lavar los pies, y Pedro dice, y el Señor le dice: si no te lavan los pies, no tienes parte conmigo en mi reino. Ah, no, Señor, entonces báñame todito. Y el Señor le dijo: no, los que ya están lavados, los que ya están limpiados, ya esos no necesitan volverse a bañar. Nada más los pies hay que lavarle, porque en el diario caminar, hermanos, nosotros cometemos faltas. Entonces usted necesita lavarse los pies. ¿Y qué es lavarse los pies? Ministrarse. ¿Qué es ministrarse? Confesar sus pecados. Si usted es mujer, acérquese con la esposa del pastor y dígale: hermana, quiero hablar con usted. Si usted es varón, acérquese con un servidor y diga: pastor, quiero hablar con usted, fíjese que yo tengo esta lucha, tengo esta batalla, tengo este problema. Entonces hay gente que es tan orgullosa que no reconoce y no quiere pedirle perdón a Dios, menos sacar a la luz el pecado que comete. ¿Sabe qué significa, hermanos, confesarse? Mire, mientras nosotros encubramos nuestros pecados,
el diablo tiene de dónde agarrarse, tiene un clavito en tu corazón y por ahí entra. Pero cuando tú te confiesas, cuando tú le dices a la esposa del pastor o al pastor tu pecado y le dices, fíjese que tengo este problema, tengo esta batalla, esta lucha, el pastor, para empezar, no tiene por qué juzgarte o no tiene por qué condenarte, pero sí te va a dar palabra que te ayude, te va a ministrar con la palabra del Señor. Y al tú o al usted sacar a la luz el pecado, el diablo ya no tiene de dónde agarrarse, ya no tiene por dónde entrar. Usted le cierra la puerta totalmente. No sé si usted me está entendiendo. Ya lo he explicado varias veces, ¿verdad? Pero es necesario que usted saque a la luz aquello que le está dañando en su interior. Amén. Entonces, dentro del protocolo, hermanos, también estaba la recepción en el refugio. Y ellos, dice, le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Es decir, que si alguien, hermanos, anhelaba el refugio, alguien, ¿cuál fue el otro punto? Se presentaba con los ancianos reconociendo autoridad y se ministraba, hermanos, y confesaba sus pecados, esa persona, hermano, era recibida dentro de la ciudad y le daban un lugar para que habitara con ellos. Entonces, esto es importante, hermanos, que nosotros lo traigamos a nuestra, a la aplicación de la congregación. Alguien viene, reconoció su pecado, porque al llegar a una congregación y acercarse al pastor y decirle, pastor, yo vengo herido, vengo caído, vengo con problemas, ore por mí. Yo quiero que el Señor me dé la oportunidad de levantarme, de restaurarme. Y entonces, hermano mío, ha llegado al lugar propicio, al lugar adecuado, a una ciudad de refugio. Entonces, hermanos, porque la ciudad de refugio es un lugar seguro para el justo. Pero si venimos, pero pastor, yo soy culpable, sí, pero la Biblia dice que hermanos, que Jesucristo derramó su sangre por nosotros para justificarnos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Josué 25 dice, si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida. Aleluya. Viene el diablo a querer atacar a un hermano y me dicen, ese hombre que está ahí, ese hombre que tú ves ahí, diría Lupita D'Alessio, ese hombre que se ve tan formal y que cierra los ojos y levanta la mano, ese era un drogadicto. El Señor te reprenda, Satanás. Ya no tienes nada que venir aquí a buscar. Ahora esa persona está en un lugar de refugio. Ya no tiene por qué estarlo señalando. Porque mire, hermano, el diablo tiene un trabajo, que el Señor lo reprenda. Y usted no tiene por qué ponerse del lado del diablo. El diablo es acusador. Anda señalando los errores de otros y olvidándose del gran pecado que él cometió, hermano. Así hay mucha gente, diabolos, esa es la palabra. Hay gente que es diablo, gente que es diabla, acusa a los demás, señala el pecado de otros y se olvida del de él o del de ella. Entonces la iglesia no puede entregar en las manos del diablo a aquellos que han pecado, pero que se han arrepentido y que han buscado ayuda. Dice, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, esa persona no debe ser entregada, hermanos, al vengador de la sangre. Ahí yo encuentro en la Biblia cómo el apóstol Pablo entregó a unos hermanos al diablo. Tremendo.
Pero es que ya se pasaban, hermano. Y eso es otra historia, ¿verdad? Pero sí se relaciona con esto. Ahora, hermanos, déjenme saludar a algunos hermanos y ahorita continuamos por si acaso esperamos en Dios que no se vaya la luz. Que el Señor reprenda, ¿verdad?, al enemigo. Hermanos, saludamos a la hermana Ingrid Badal, allá hasta Cúlico. Saludamos al hermano Querubín, a la hermana Yuri. Saludamos a Angelito y a Ingrid, ya dijimos, ¿verdad? La hermana Maricruz, a su esposo, si está escuchando por ahí. Saludamos a la hermana María del Socorro, pues, al hermano Sami, a la hermana Estrellita. Saludamos a quién más. Mande. Lázaro Domínguez. Dios te bendiga, Lachito. Me da gusto, hermano, de verdad me da mucho gusto que te estés congregando y que estés ahí. Entonces, hermanos, esto es interesante. Las ciudades de refugio. No sé si tenemos otro hermano. Saludos a todos. No sé si está la hermana Oralia Torres, Laila Ochoa Márquez, Marta Elena Suárez. Bueno, recuerda entonces que este es un lugar de refugio. Amén. Ahora, voy a tratar de explicar uno. Son 6 ciudades de refugio. Pero estas ciudades de refugio tenían un nombre. Y ese nombre tiene un significado. Pero los significados de estas ciudades de refugio iban acompañadas como de apellidos, fíjense, por decirlo así. Por ejemplo, Josué 27, en el inciso A, en la primera parte dice: entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí. Esa era una ciudad de refugio. Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí. Ahí hay 3 nombres que tenemos que conjugarlos, que tenemos que unirlos, y de ahí sale, hermanos, un mensaje para la iglesia, porque hay mensajes que están encriptados en la palabra del Señor. Entonces, lo que Dios me dio a mí, se lo quiero compartir, hermano. Cedes, hermanos, significa ser limpio, apartado, consagrado, dedicado, preparado, prometido, purificado, santificado, señalado. Entonces, hermanos, todo aquel que llega a una ciudad de refugio debe considerarse limpio por cuanto ha reconocido su necesidad de Jesucristo. Pero desde ese momento es apartado para el Señor. Pero dice que estaba en Galilea, hermano, en el monte de Neftalí. Y Galilea, hermano, significa circuito especial, círculo, rueda, revolución. No, escuche bien qué significa cada palabra. Eso usted lo tiene en su celular, porque le envié esas imágenes de estos esquemas, que no sé si son esquemas, pero lo hago así para tener un orden en lo que estoy hablando. Entonces, hermanos, Cedes, Galilea, y dice Neftalí. Neftalí, hermanos, significa mi lucha, significa retorcer, ser tortuoso, contender, significa perverso, rígido, torcido. Eso es lo que significa. Entonces, hermanos, Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, esta ciudad nos habla de que a pesar de nuestros pecados, a pesar, hermanos, que éramos perversos, a pesar de que nuestra vida estaba torcida, hemos sido apartados. Amén. Hemos sido declarados limpios. Aleluya. Hemos sido declarados purificados, hermanos, santificados. Hemos sido apartados para el Señor. Hemos sido consagrados para el Señor. Y el Señor ha comenzado en nosotros una revolución en nuestro espíritu, un cambio en nuestro espíritu. Y ha comenzado una batalla en nuestra alma. Y en esta batalla es donde debemos luchar, hermanos, en contra de la ley de los miembros en nuestra carne.
he peleado la buena batalla, dijo el apóstol Pablo. Tenemos que pelear esta batalla, hermanos. Debemos de luchar no solamente contra el mundo, no solamente contra el enemigo, que es el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, sino que ahora tenemos que luchar también, hermanos, en contra de nuestros miembros. Porque mire, nuestra boca está acostumbrada a condenar a otros. Tenemos que mordernos la lengua, no, porque eso no funciona. Tenemos que batallar en contra de las costumbres de nuestros miembros. Nuestros ojos están acostumbrados a pecar, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón. Ahora empieza una batalla. Cuando usted llega a una ciudad de refugio, mis amados hermanos, usted, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado y entra dentro del círculo de los hijos de Dios. Y también hay un círculo que le protege a usted, porque el Señor dice en su palabra, hermanos, que a Job lo rodeó con 3 círculos. Lo rodeó a él, a su familia y sus bienes. De manera, hermanos, que yo esta noche declaro, porque mire, cuando yo declaro algo, no es porque se me antoja. Porque hay gente que dice, ¿quién es este para que esté declarando que va a pasar esto en mi vida? No, yo no estoy declarándolo porque se me antoja. Lo estoy declarando porque está en la palabra de Dios y lo estoy aplicando a su vida y la estoy profetizando sobre su vida. Y yo declaro que el Señor cubre su vida y que pone 3 círculos alrededor de usted. Esos círculos son de protección, son círculos de refugio en su vida, en su familia, su matrimonio, su hogar. Todo lo que usted haga es bendecido en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero usted ha sido apartado para servirle al Señor. No importa cuál sea su labor secular. Usted ha sido apartado, consagrado, santificado, ha sido declarado santo. Y el Señor ha comenzado un cambio en su vida. Así que, mis hermanos, en esta batalla usted tiene que mantenerse. Así que, mire, bueno, llevo 39 minutos, pero creo que, no sé si con el corte que hubo. Bueno, déjeme mostrarle el siguiente. Josué 27 dice: Siquem, en el monte de Efraín. Es otra ciudad de refugio. La segunda ciudad de refugio, la primera se llamaba Cedes o Cedes. La segunda es Siquem. Siquem. La hermana ahí lo va a ir anotando, la hermana Olga. Y esos apuntes que la hermana Olga pone, hermanos, en este tema, usted anótelos también, hermano. No sea... no voy a decir la palabra, pero hágalo, le va a ayudar, le va a beneficiar. Entonces, miren, Siquem en el monte de Efraín. Siquem era una ciudad de refugio también. Siquem significa sierra, cuello, entre los hombros, como el lugar de llevar cargas, estribación, dice, de un monte. Grupo, que esas estribaciones son grupos de pequeñas montañas. Consentimiento, espalda, fuga, hombro, parte. Y Efraín, hermanos, significa dual, fruto dual, que viene de la palabra Efrat, que significa capacidad fructífera. Entonces, Siquem, que es una ciudad de refugio en el monte de Efraín, hermanos, esta ciudad nos habla de que debemos poner los hombros para servir, para ayudar a aquellos que vienen buscando refugio, hermanos. Debemos poner el hombro. Poner el hombro, hermanos, es una manera de decir: ayudemos a llevar la carga, ayudemos a servir, hermanos. Llevemos la carga juntos. Por eso Siquem significa
como el lugar de llevar cargas. Igual los hermanos que vienen llegando a la iglesia, hermanos, hay que servir. ¿En qué puedo servir, pastor? ¿Qué puedo hacer por la iglesia? Ahorita tenemos muchas cosas por hacer, hermanos. Yo espero, ¿verdad? A mí me llamó la atención porque me gusta ver, hermanos, que a algunos hermanos no le tenemos que decir apoye. Ellos dicen, pastor, estamos pensando si vendemos torta o vendemos enchiladas para que podamos, ¿verdad?, poner los climas terminando ya de hacer la loza. Pastor, si usted me dice yo puedo trabajar durante la semana 2 días, dijo un hermano, 2 días voy a dar de mi trabajo para la congregación. ¿Y sabe qué? Entregó 1,200 esta semana, él solito. Ahora imagínese usted que todos dijéramos, yo voy a vender paletas, pastor, no que va a andar por la calle, sino que en su casa se venden paletas. O no sé qué cosa, ¿verdad?, usted quiera hacer para recabar fondos y decir, yo también voy a llevar la carga. ¿Verdad? No nada más voy a llegar y me voy a sentar en el clima y qué bonito, gracias Señor por el clima. A nadie se le va a decir nada, ¿verdad? Pero si usted coopera y apoya y ayuda siendo de la congregación y estando en este refugio, adelante, hermano. A mí me gusta ayudar. A mí me gusta que si tengo dinero puedo apoyar a alguien. Pero yo digo, dice la Biblia que como es el sacerdote, así es el pueblo. Así que yo espero que la iglesia también tenga esa capacidad de dar fruto. Porque, hermanos, esta ciudad, pues, dice aquí, esta ciudad de refugio nos habla de poner los hombros para servir, para ayudar, para llevar la carga juntos, unánimes, unidos, ya que el Señor nos ofrece refugio y en ese refugio debemos dar fruto, debemos dar más fruto y mucho fruto. Eso ya lo vimos en San Juan, creo que capítulo 15, donde dice que nosotros somos pámpanos, somos ramas, y la rama que está pegada a Cristo, a la vid verdadera, dice que lleva fruto, pero que luego se poda para que lleve más fruto. Y si permanece en Cristo y Cristo permanece en él, dice que lleva mucho fruto. Es decir, que los que entienden el mensaje, los que entienden la palabra, como lo dijo el Señor en la parábola del sembrador, van a dar a 30 fruto, a 60 mucho fruto, y a 100 por uno, a 30 fruto, a 60 más fruto, a 100 por uno mucho fruto. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, yo le invito a usted, ya que estamos en Siquem, ya que estamos en esta ciudad de refugio, a que pongamos el hombro y digamos, pastor, aquí está mi brazo, yo también voy a ayudar. Pastor, pero no nada más que lo diga, ¿verdad?, sino que lo haga. Porque a veces hay buenas intenciones, pero nada más son solamente verbales, no pasan de lo verbal a la práctica. Si usted dice, hágalo. Porque desde el momento que usted se compromete, ¿verdad?, a hacer algo para el Señor, usted no debe faltar de hacerlo. Hace tiempo me comprometí a darle al Señor la camioneta, y no nada más esa, casi todos los carros los he dado para el Señor. Y hermanos, y ahora lo cumplimos. Eso es del Señor, eso lo ocupamos para la construcción. Todos tenemos y debemos poner el hombro como un solo pueblo. El Señor me dijo hace 10 años, te voy a dar 300 guerreros que luchen al lado tuyo, que vayan hombro con hombro peleando la batalla. Y a mí eso, hermanos,
Yo todavía lo tengo en mi corazón y en mi mente, lo he atesorado y digo, Señor, gracias por el hermano, por la hermana, que son guerreros, que no dan marcha atrás. Esos que luego andan amenazando, porque hay gente, hermano, que amenaza y dice, no, si me voy a ir de la iglesia, cree que el pastor, y a mí me lo han dicho ellos mismos, yo me voy a ir, pastor. Esos no son guerreros, esos no sé qué serán, pero no son guerreros. Guerreros se mantienen firmes al lado de su pastor. Entonces yo le invito a que usted se mantenga firme, ponga los hombros para servir, de fruto, más fruto y mucho fruto. No diga, yo ya di, pastor, yo ya hice. Si me ayudan, sí, si no, no. Mire, puede ser que nadie eche la mano, pero si usted quiere apoyar, lo veo pues en este hermano, que no quiero decir su nombre, pero algunos ya lo saben. Está trabajando y dice, yo voy a dar 2 días de mi trabajo y de mi salario. Hermano, 600 pesos, ¿quién va a darle? Perdón, solo aquellos que quieren dar más fruto. O sea, puede ser que para usted sea algo risible, ¿verdad? Y diga, ya ese hermano que está haciendo eso no debe hacerlo, porque hay gente que trata de desanimar a otros. Pero ese hermano Dios lo está bendiciendo, y yo ya le he dicho, y hoy lo repito, hermano, Dios te va a seguir bendiciendo, por cuanto no has escatimado en darle al Señor tu tiempo, tu trabajo. Dios va a multiplicarte las bendiciones espirituales, celestiales, económicas, materiales, familiares, ministeriales, en todos los aspectos. Y se va a notar tu crecimiento espiritual. Bien, mis hermanos, vamos a orar. De esta forma estamos terminando esta noche el tema. Padre, te damos gracias. No hemos terminado el tema, hemos avanzado un poquito más en la explicación de las ciudades de refugio, y yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ministres y nos ayudes, que podamos, Señor, vivir en santidad, santificados en esta ciudad de refugio, que podamos batallar en contra de la ley de los miembros, que tengamos victoria. Ayúdanos para que podamos, Señor, también dar fruto, poner los hombros para servir, Señor, voluntariamente, en el nombre de Jesús, que podamos dar fruto, más fruto y mucho fruto. Muchas gracias, Padre. Amén. Bueno, déjenme saludar a algunos hermanos que están conectados o que se están conectando. Dios te bendiga, Cari Reyes. Dios te bendiga. Dios bendiga a Alexis, Sandy, Lisbeth, gracias. Teye Martínez, Alexis Jiménez, Dios te bendiga. Como dice, hablando del rey de Coda, hablando del rey de Roma, pero tú no eres el rey de Roma, pero tú eres hijo de un rey. Amén. Dios te bendiga, Alexis. Dios bendiga a todos los hermanos, también hermano Carlos Emilio Pineda Morales. Dios me lo bendiga. También, hermanos, doy gracias al Señor, a nuestra hermana Yuri, al hermano Querubín, a la hermana Ingrid, al hermano Ángel, al hermano Alexis, que hermanos, aunque pasaron por situaciones un poquito difíciles el sábado para poder hacer los tamalitos, terminaron ya muy de madrugada, ya hermanos, cerca de la madrugada, del amanecer. Por esa razón las hermanas ya no vinieron, pero la verdad casi no me gusta a mí, es más, no es que casi, no me gusta que por los talentos, ¿verdad?, por servir, un hermano se pierda el servicio. Entonces vamos a tratar, ¿verdad?, de que eso no suceda, porque entonces no me gustaría continuar con los talentos si eso va a afectar el venir
a la iglesia. Amén. ¿Sí me explico? O sea, no estamos enojados ni nada. Sabemos que a veces pasan cosas así. Los hermanos se esforzaron. El hermano Alexi, viendo que no servía el molino, se dio a la tarea de conseguir otro. Eso ya es un esfuerzo. Fíjense que ya me voy a poner a predicar otra vez, pero dice la Biblia dice que hay siervos que son inútiles, porque nada más hacen lo que se les pide. Pero hay otros que son útiles, porque esos hacen más de lo que se les pide. Y eso es lo que queremos, hermano. Que aunque no se les pida, ¿verdad?, usted haga lo posible por hacer las cosas bien para la gloria del Señor. Amén. Que Dios me los bendiga abundantemente. Y si Dios lo permite, hermanos, para el domingo vamos a tener enchiladas o tortas. Pero yo espero que ya tal vez mañana me confirmen los hermanos, porque debo hacer la publicidad, y aparte de la publicidad debemos empezar a promover. Amén. ¿Algún consejo, algún anuncio? Hermanos, los servicios de la semana ya son 3. Así vamos a ir poco a poco hasta que tengamos 7 servicios en la semana. Nada, tenemos 7 servicios en la semana. Pero miércoles a las 6 de la tarde, ya la hermana Sandy hizo un programa y ya los hermanos saben que van a participar. El viernes a las 6 de la tarde, otra vez, aquí en la casa pastoral, tenemos un lugar de refugio, incluso contra el calor, encendemos los climas y aquí no pasa nada. Amén. Y el domingo, hermanos, a las 10 de la mañana. Que el Señor los bendiga a todos, que pasen buenas noches.